Bueno, esta segunda parte de la videoconferencia para Corazón del Barrio en Puebla, México, y nosotras desde acá, desde Sudacalandia, Buenos Aires, Argentina, vamos a empezar hablando de nuestro libro que se llama Ética Amatoria del Deseo Libertario y las Afectaciones Libres y Alegres, o Ludismo Sexual, que es en realidad es la culminación y puesta por escrito de un trabajo colectivo de experimentación sexoafectiva que llevó aproximadamente, por decir algo, alrededor de 3 años, aunque creo que la experimentación sexoafectiva que da inicio a esta producción hecha en manada comienza bastante antes, comienza cuando nos damos cuenta que la monogamia es otro de los aparatos de captura, además de una prisión muy grande y una, ¿cómo decirlo?, un dolor muy grande y una patología muy fuerte que solamente produce enfermedad y efectos como los celos, la dependencia y demás. Además de darnos cuenta de todo esto, el desempoderamiento propio de la monogamia, descubrimos que la monogamia es otro de los fuertes aparatos de captura del heterocapitalismo global cognitivo. Y ahí estamos escuchando a otra de las personas que comparte el ludismo sexual, que es la gata Blanquita, otra de los cuerpos que participan de esta manada. Cuando nos empezamos a dar cuenta que la monogamia no responde a estos deseos que queremos estimular y a estas nuevas potencias que queremos explotar, empezamos a buscar material en el mundo anarquista especialmente, para darnos cuenta que las buenas señales que encontramos en realidad eran insuficientes para dar cuenta o estimular zonas que no fueran dentro de la heterosexualidad como régimen político, por una cuestión epocal, ya sea porque las abordaba Emma Goldman o las abordaba Émile Armand, que forman parte de... Es propio de un anarquismo clásico, ya diría hoy, aunque en realidad todo el anarquismo es demasiado clásico al respecto de las propuestas que tengan que ver con la destrucción del binomio sexo-género y la producción masculino-femenino, macho-hembra, mujer-varón. Pero bueno, empezamos a encontrar que eso era insuficiente, entonces decidimos no solamente alentar nuestra propia exploración, sino la escritura, como decía, en manada, aunque toda escritura, yo insistiría, siguiendo a Deleuze y Guattari, todo punto de enunciación es múltiple, independientemente que haya un personaje conceptual que por un motivo político firme el texto. Quizás yo sea ese personaje conceptual que ahora les estoy hablando, la cara visible de algo que en realidad tuvo innumerables compañeras y compañeros y satélites que también hicieron posible que este año podamos publicar en el sello Milena Cacerola, y mediante un trabajo de autogestión, sin copyright, sin Creative Commons y sin ninguna de esas cosas abyectas propias de la idea de autor, este libro colectivo y comunal que se llama Ética Amatoria del Deseo Libertario y las Afectaciones Libres y Alegres. Que, como decía, en realidad, es la culminación de, no porque se acabe la experimentación, sino porque el grupo ha devenido hacia otras regiones y queda entonces el concepto de ludismo sexual para resonar en quien quiera tomar la posta o retomar la posta y resonar y rizomar. Bueno, entonces quizás tendríamos que explicar de dónde sale esta idea de ludismo sexual. Bueno, en principio existió un movimiento insurreccionalista con muchas características muy interesantes. Debería quizás remitirme a algo que un grupo insurreccionalista francés
conocido como Comité Invisible o bajo el nombre de la revista que publicaban, que se llama Tikkun, una gente muy interesante, a pesar de que no tienen muy trabajada la cuestión de género, pero no deja de ser muy interesante. Ellos planteaban que en algún lugar de un texto que se llama Llamamiento y otros fogonazos, y el subtítulo "Y la guerra recién ha comenzado", planteaban que hay que encontrar los antepasados que nos hagan más libres. Bueno, parte de esos antepasados que nos hacen más libres tienen que ver con esta tradición de movimiento ludita. Los luditas y las luditas, como decía, fue un movimiento insurreccional, hiperviolento, hiperagresivo, horizontal, descentralizado, autogestivo, sin líderes, que se autoorganizó a principios del siglo XIX en la zona de las Midlands de Inglaterra, que es el cuño del paño inglés. Ellos y ellas eran artesanos textiles, el último resabio de la organización comunal por gremios del medioevo, que estaba siendo devastada por la operación de producción de la subjetividad del ingreso de las fábricas al paisaje urbano. Frente a eso, su respuesta no fue tomar la fábrica y erigirse ellos en patrones cooperativistas de sí mismos autoexplotados, sino destruir la fábrica y destruir a aquellos que habían impulsado las fábricas, es decir, a los patrones. Sembraron durante una buena cantidad de años el caos, el desorden, hicieron canciones, se camuflaron muy bien, incluso hasta el punto del travestismo, tanto para varones y para mujeres. Doy estos datos para que vean y entiendan por qué esto es una inspiración tan grande para nosotras. Y finalmente, como todas las cosas buenas, terminaron destruidos por la corona británica, a tal punto que hasta bien entrado el siglo XX, se castigaba con pena capital la destrucción de una máquina en honor a los luditas que rompieron todas las fábricas. En general, los luditas, hay dos interpretaciones clásicas de los luditas o del ludismo. Una interpretación primitivista, que tiende a verlos como antitecnologías, y una interpretación marxista que los ve como protoclase, o sea, todavía como gente que no había adquirido la conciencia de clase. Nuestra interpretación es distinta. No creemos que el movimiento ludita era un movimiento antitecnología, sino que era un movimiento que se subjetivaba en tecnologías no industriales, como ser la de una organización comunal de telares por gremio. ¿Y qué es lo que permitió su éxito descentralizado? Puesto que no es que tuvieron el apoyo del pueblo, eran el pueblo donde las fábricas estaban siendo inauguradas. Bueno, entonces por un lado tenemos a todos este movimiento tan interesante que terminó destruido y con estas características de descentralización, horizontalidad, mixtura de sexos, camuflaje, buenos poemas, buenas canciones e hiperviolencia, que destruyen las máquinas industriales. Y por el otro tenemos estos conceptos propios del postestructuralismo francés, más exactamente de Deleuze y Guattari, donde Deleuze y Guattari dicen que en realidad el inconsciente es una fábrica cuya producción es el deseo. Y estos deseos que la gente defiende como lo más propio, lo más suyo, lo más inalienable y lo más incuestionable, en realidad se tratarían de la producción a escala global, industrial, gestionada por algo que nosotras llamamos heterocapitalismo, siguiendo a Deleuze y Guattari, heterocapitalismo global cognitivo. Entonces, si estos deseos propios de la heterosexualidad como régimen político y solidarios con la heterosexualidad como régimen político, que es lo que permite que el heterocapitalismo funcione casi sin control, puesto que la gente ya ha adquirido
una subjetividad donde se controla y donde en realidad esos deseos que tienen son los deseos de la heteronorma, entonces a esa fábrica que produce esos deseos hay que destruirla con prácticas luditas no que actúen en una fábrica como las fábricas del siglo XIX o del siglo XX, sino que destruya la fábrica de la producción de los deseos del heterocapitalismo y de la heteronorma que está instalada en nuestros cuerpos. A eso le llamamos básicamente ludismo sexual. Algo que permita, parafraseando a Tikkun, adquirir una posición en la guerra en curso, donde lo que se entabla es una guerra contra el heterocapitalismo global, cognitivo y con la heteronorma como régimen político.